Hola, qué alegría que hayas decidido conversar con nosotros hoy. Permíteme preguntarte, ¿sabías que algo tan habitual como la Navidad podría esconder un engaño espiritual peligroso? Algo que en realidad podría dejar una huella en tu alma para toda la eternidad. ¿Te gustaría compartir cómo comenzó esta revelación para ti? Por supuesto, antes de vivir esta experiencia, nunca hubiera imaginado que celebrar la Navidad pudiera acarrear consecuencias tan graves. Era una persona común y corriente, pero durante los 351 días en los que enfrenté estas revelaciones, todo dio un giro inesperado. Me llamo Sarah Campbell, y lo que estoy a punto de compartir es, sin lugar a dudas, la experiencia más transformadora y aterradora de mi vida. Este es mi testimonio sobre experiencias cercanas a la muerte. Un periodo de 351 días en el que Jesús me reveló verdades profundas y sorprendentes sobre la Navidad, algo que jamás imaginé que fuera posible. Todo comenzó el 15 de enero de 2024. A mis 42 años, me desempeñaba como enfermera en el Hospital Memorial de Charlotte, Carolina del Norte. Mis días transcurrían en una rutina habitual, marcada por largos turnos nocturnos. Cada mañana, al volante de mi coche, regresaba a casa con el cuerpo cansado, pero con la mente en paz, satisfecha por haber cumplido con mi deber. Esa mañana, mis sentidos estaban agudizados. Las calles brillaban con el reflejo de la lluvia, y el cielo, denso y gris, se asemejaba a la pesadez que llevaba dentro. Mientras conducía, el suave murmullo de las gotas al chocar contra el vidrio me envolvía en una extraña calma, hasta que, de repente, lo inesperado sucedió. Mi coche comenzó a derrapar al acercarme a un cruce, y en un instante, perdí el control del vehículo. En cuestión de segundos, la situación se tornó caótica. El impacto fue brutal. Mi cuerpo se sumió en un estado de torpor, y antes de que pudiera asimilar la gravedad del accidente, todo se volvió oscuro. Me llevaron de urgencia al hospital, pero lo que estaba a punto de suceder iba mucho más allá de lo físico. Durante los siguientes 351 días, me sumergí en experiencias que desafiaban cualquier explicación médica o lógica. Mi corazón se detuvo en varias ocasiones, y en cada uno de esos momentos, sentí que mi alma se separaba de mi cuerpo. Fue en ese instante que Jesús comenzó a manifestarse ante mí. La primera vez que lo vi, el terror me invadió por completo. Sabía que existía algo más allá de esta vida, pero jamás imaginé encontrarme con ello de una forma tan impactante. Su presencia era a la vez abrumadora y reconfortante. No se parecía en nada a las imágenes que solemos ver en cuadros o películas. Su gloria era verdaderamente indescriptible. Sus ojos eran profundos, reflejando un amor infinito, pero también una tristeza que jamás podría ser expresada con palabras. Fue en ese momento cuando comenzó a revelarme el infierno. Para ser sincera, nada podría haberme preparado para lo que estaba a punto de presenciar. El infierno es un vasto reino, mucho más grande de lo que cualquiera de nosotros podría llegar a imaginar. Me explicó que está dividido en 150 cámaras y continentes, para que pudiera captar la inmensidad de este lugar. Me reveló que solo una de esas cámaras era más grande que África y yo juntos. Cada cámara estaba repleta de fuego ardiente, lava incandescente y un calor insoportable, como el acero al rojo vivo que nunca se apaga. En el día 86 de estas experiencias, Jesús me condujo a una cámara particular que transformó por completo mi percepción de la Navidad. Era un lugar oscuro, impregnado de sufrimiento. A medida que nos acercábamos, mis ojos se encontraron con innumerables almas atrapadas en un mar de lava. Sus cuerpos inferiores estaban completamente cubiertos, mientras sus gritos de agonía resonaban de manera ensordecedora. Las almas, en su desesperación, suplicaban por misericordia, pero no había ningún alivio a la vista. Muchos de ellos habían asistido a iglesias durante su vida, pero ahora se encontraban condenados eternamente. ¿Qué les había llevado a este destino tan trágico? Le pregunté a Jesús, sintiendo una angustia que me oprimía el pecho. Él respondió con una serenidad sorprendente, pero sus palabras llevaban un peso indescriptible. Cuando los hombres eligen vivir en pecado,
están cavando para sí mismos fosas eternas en el infierno. Cada pecado que cometen se convierte en un material que los demonios utilizan para edificar sus prisiones. La escena era aterradora. Las almas se encontraban en un estado de descomposición, cubiertas de gusanos que se multiplicaban sin cesar, cada vez que intentaban deshacerse de ellos. El fuego parecía brotar de la nada, devorando cada rincón de ellas y destruyéndolas por completo. Yo me sentía desgarrado al presenciar tanto sufrimiento. Señor, ten misericordia de tu pueblo, imploré, pero lo que sucedió a continuación fue aún más inquietante. Jesús me condujo hacia una puerta colosal. Su tamaño era descomunal, imponente, y de ella emanaba una energía densa que me llenaba de asombro. Al cruzar el umbral, me encontré con una visión que jamás podré borrar de mi memoria. Una figura que se asemejaba exactamente a Santa Claus. Sostenía juguetes en sus manos y reía de manera cruel, mientras las almas condenadas sufrían intensamente detrás de él, justo encima de la puerta. En letras brillantes, que parecían estar forjadas en fuego, se leía: «Las cámaras de las almas condenadas que celebran la Navidad». Esas palabras reverberaron en mi mente, desvelando una verdad que nunca había contemplado. Muchas tradiciones y celebraciones, incluso aquellas que parecen completamente inocentes, encierran significados espirituales profundos que a menudo permanecen ocultos para nosotros. La figura de Santa Claus, que comúnmente vinculamos con la alegría y la celebración, se me reveló como un símbolo de engaño. Las almas que observé, atrapadas en un tormento sin fin, pertenecían a aquellos que habían olvidado el verdadero significado de la Navidad. Él explicó que, en numerosas ocasiones, nos dejamos llevar por rituales y celebraciones externas, perdiendo de vista lo que verdaderamente importa. La Navidad, afirmó, no se trata de fiestas ni de regalos, sino del nacimiento de una esperanza eterna. Estas experiencias transformaron por completo mi vida. Al regresar a mi cuerpo, comprendí que nunca volvería a ser la misma persona. Hoy deseo compartir este testimonio, ya que estoy convencido de que puede inspirar a otros a descubrir su propia verdad. Puede que resulte incómodo escuchar esto, pero considero que es fundamental. La Navidad, tal como muchos la celebran, a menudo se convierte en una mera sombra de lo que realmente debería ser. Nos corresponde a cada uno de nosotros indagar en el verdadero significado que se esconde detrás de esta fecha tan especial. De cualquier manera, lo que experimenté me enseñó que no podemos pasar por alto las decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida. Estas decisiones no solo dan forma a nuestro presente, sino que también determinan nuestro destino eterno. Hay instantes en la vida en los que nos enfrentamos a verdades tan desafiantes que desgarran el velo de lo que creíamos inquebrantable. Fue uno de esos momentos que marcan la vida, cuando Jesús comenzó a revelarme la verdadera esencia de lo que ocurre con aquellos que celebran la Navidad. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Al principio, intenté justificar lo que veía, busqué argumentos que me dieran consuelo, pero cada respuesta que él me ofrecía resonaba como un eco devastador, desnudando capas de una realidad que jamás había imaginado. «Señor», le dije, «la gente celebra la Navidad con alegría, recordando su nacimiento y pensando en usted». Intentaba encontrar lógica en todo aquello, pero las palabras que él me devolvió hicieron que el suelo se desvaneciera bajo mis pies. Esa celebración, en realidad, nunca fue mía. Fue concebido por el enemigo con el propósito de engañar a la humanidad. Santa Claus no es una figura inocente, es la manifestación de un espíritu impuro que seduce a todo el mundo. La Navidad no celebra mi esencia, sino la de Satanás mismo. Mientras él hablaba, comenzaron a surgir imágenes, revelando eventos de un pasado lejano. Visualicé escenas de la antigua Roma, donde el emperador se esforzaba por fusionar las prácticas cristianas con las paganas. En una reunión con sus leales servidores, Satanás proclamó con astucia que aprovecharía el nacimiento de Cristo como un pretexto para instaurar una celebración que, en esencia, rendiría homenaje a su propia figura. «Anunciemos al mundo», dijo, «que están celebrando el nacimiento de su Salvador».
mientras en realidad me están rindiendo homenaje a mí. Así comenzó este plan diabólico, y la Navidad nació no como una celebración divina, sino como un engaño meticulosamente orquestado. Dentro de la cámara, las visiones se tornaron aún más inquietantes. Siempre había creído que el infierno era un destino reservado para los adultos que habían cometido graves pecados, pero ahora me encontraba ante una escena desgarradora. Un bebé de apenas 1 año lloraba con desesperación, mientras gusanos se arrastraban por su frágil cuerpecito. «Señor», pregunté con la voz temblorosa, «¿por qué un bebé tan inocente se encuentra aquí?» Su respuesta fue contundente. Ese bebé fue iniciado en la brujería antes de nacer. La práctica del mal no conoce de edades. Y de repente, se presentó ante mí la imagen de un niño rodeado de sus personajes de dibujos animados favoritos. Para mí, resultaba incomprensible que algo tan puro y lleno de inocencia pudiera generar tanto tormento. Sin embargo, Jesús me explicó que esos personajes fueron en realidad herramientas que moldearon su mente. Su fascinación por los regalos y la celebración lo convirtió en un ferviente admirador de Santa Claus, sellando así su destino. El infierno no escoge a sus víctimas al azar. Cada acción, cada elección tiene su peso. Esta verdad la comprendí plenamente al conocer el caso de una pareja que perdió la vida al regresar de una fiesta navideña. El amor que una vez unió a los salvados se transformó en una maldición eterna, donde cada uno se culpaba al otro por la condenación que debían enfrentar. Sin embargo, lo que realmente dejó una huella en mi corazón fue la historia de aquella mujer que, a pesar de nunca haber asistido a una fiesta navideña, también fue condenada. Esto me llevó a comprender que no se trata únicamente de las acciones, sino también de la intención y de la aceptación, a veces inconsciente, de prácticas que deshonran a Dios. Ella creía que estaba haciendo algo positivo al cocinar y recibir a las personas. Sin embargo, sin darse cuenta, terminó abriendo una puerta al espíritu de la Navidad. Esta travesía se convirtió en una lección difícil, pero esencial. Cada revelación y cada enseñanza de Jesús eran un llamado a reconsiderar todo lo que creía saber. La Navidad, que muchos celebran con entusiasmo y alegría, puede, en realidad, ocultar un profundo engaño. Nos toca a cada uno de nosotros discernir la verdad y vivir en armonía con ella. Lo que estoy a punto de compartir contigo es algo que nunca imaginé que pudiera ser posible. Son imágenes que permanecen vívidas en mi mente, como marcas indelebles que no se borran. Entre los horrores que viví, hubo una escena que me desgarró el alma como ninguna otra. 4 niños, con lágrimas brillando en sus ojos y martillos de fuego en las manos, golpeaban a su propia madre. Cada impacto resonaba en el aire, acompañado de gritos desgarradores que clamaban: «No hicimos nada malo. Eres tú quien nos trajo a este lugar. Fuiste tú quien nos enseñó a celebrar la Navidad cada año, llenando nuestros corazones de alegría y esperanza». Sin embargo, la historia de ellos es profundamente conmovedora. Habían perdido la vida en un trágico accidente de autobús, justo después de que su madre les comprara la ropa navideña. Y a pesar de todo, lo que en un principio parecía un gesto de amor, se transformó en la causa de su condena. Cuando la madre intentó defenderse, alegando que solo deseaba complacer a sus hijos, Jesús, con una firmeza que ocultaba una profunda tristeza, les respondió: «No se conformen con este mundo. Ustedes no son de este mundo». A su alrededor, los demonios se reían de las almas que sufrían. Sus voces, impregnadas de sarcasmo y burla, atravesaban el aire como cuchillos afilados. En este oscuro reino, rendían homenaje al Padre Navidad, celebrando la festividad con una alegría retorcida. Este lugar les pertenecía ahora, y aquí, por toda la eternidad, continuarían celebrando y venerando al Padre Navidad. Era aterrador observar la llegada de nuevas almas. Niños eran arrastrados hacia la cámara, donde eran atados por sus lenguas. Cada uno de ellos llevaba grabado en la frente el número 666, un sello que simbolizaba su sumisión al espíritu de la Navidad.
En medio de esta escena inquietante, podía sentir el amor de Jesús por esas almas. Sin embargo, la angustia en su voz resonaba con fuerza mientras repetía: demasiado tarde, demasiado tarde. En medio de sus tormentos, una imagen perturbadora emergió con claridad. Un hombre de una barriga descomunal, de 4 metros de circunferencia, era asediado sin cesar por demonios que lo atravesaban con lanzas afiladas. Jesús relató la historia de un hombre que, durante 55 años, celebró la Navidad con gran fervor. Su barriga, repleta de los manjares navideños que devoró a lo largo de su vida, se ha convertido en su eterna condena. Ahora enfrenta una tortura sin fin, pero el infierno, como bien se sabe, es también un lugar donde la ironía se manifiesta de maneras sombrías. Observé a un predicador que, en vida, promovía con fervor la celebración de la Navidad en su iglesia. Sin embargo, ahora se dedicaba a advertir a otros sobre los peligros de esta festividad. Sus palabras, aunque cargadas de advertencia, ya no poseían el mismo poder que antes. Cuando clamó por misericordia, argumentando sobre las almas que había ganado para Cristo, Jesús lo llamó siervo mentiroso. Él conocía la verdad, pero había optado por seguir los caminos del mundo. La cámara se extendía sin límites, repleta de cardenales, sacerdotes católicos e incluso papas, todos atrapados en un torrente de lava y fuego. Cada 30 minutos, una voz resonaba en el aire, advirtiendo sobre el aumento de la temperatura, mientras sus sufrimientos se intensificaban aún más, sumergiéndolos en un tormento sin fin. Un cardenal se encontraba rodeado de niños y fieles que lo acusaban sin cesar. «Fuiste tú quien nos trajo aquí», clamaban, mientras el dolor y la desesperación se cernían sobre todos, sin perdonar a nadie. En un rincón distante, observaba a un grupo de madres que habían perdido la vida mientras compraban regalos de Navidad, dejando tras de sí un vacío irreparable. Estaban atrapadas en una fosa donde cajas de regalos en llamas caían sin cesar sobre ellas, aplastándolas y quemándolas. Una de esas mujeres había perdido la vida en medio del tumulto durante el Black Friday. Jesús, señalando hacia ella, comentó: «Esta mujer era maestra de escuela dominical, enseñaba sobre mi amor, pero nunca advirtió sobre los peligros que conllevan las celebraciones paganas. Finalmente, vi a una adolescente que había perdido la vida en 2022. Su sufrimiento era desgarrador. Los adornos navideños, que en la tierra habían sido inofensivos y llenos de alegría, se convertían en esferas de metal ardiente que consumían su cuerpo sin piedad. Cada escena se convertía en un recordatorio de que decisiones que parecen insignificantes pueden acarrear consecuencias eternas. Existen verdades que penetran el alma como cuchillas afiladas, y lo que se reveló ante la cámara fue precisamente eso. Cada paso que dábamos revelaba historias de vidas que, a simple vista, parecían comunes en la tierra, pero que en realidad estaban atrapadas en tormentos inimaginables. Uno de los primeros escenarios que se me presentó fue el de una mujer que tenía una profunda pasión por decorar árboles de Navidad. No solo eso, también compartía su pasión en las redes sociales, inspirando a miles de personas a seguir su ejemplo. Jesús, con un profundo pesar en su voz, explicó que cada persona a la que influenció se sumaba a su tormento. Sus acciones dejaron una huella imborrable en muchas almas dentro de esta cámara. Lo que al principio parecía un gesto inofensivo, una simple inspiración para que otros decoraran sus hogares, ahora llevaba consigo un peso eterno. Así fue como se presentó ante un empresario muy adinerado, quien había acumulado su fortuna vendiendo adornos navideños. Estaba rodeado de demonios grotescos, que se asemejaban a versiones malignas de adornos navideños. Estos seres lo forzaban a tragar monedas ardientes, cada una simbolizando los dólares que había ganado con sus ventas navideñas. Jesús explicó que este hombre era consciente de la verdad sobre los orígenes paganos de la Navidad, pero decidió priorizar las ganancias sobre la verdad. A medida que me adentraba más en la cámara, me encontré con una escena que me dejó completamente sin palabras. Un grupo de niños, víctimas de un trágico incendio provocado por luces navideñas, se encontraba atrapado en un ciclo interminable de sufrimiento.
Cada día, eran forzados a desenredar cables de luces ardientes que consumían sus manos y cuerpos en un dolor insoportable. En una fosa cercana, los padres contemplaban con el corazón desgarrado el sufrimiento de sus hijos. Sus propios pecados los habían llevado a esta trágica situación. A pesar de ser conscientes de las raíces paganas de la Navidad, decidieron seguir adelante con un deslumbrante despliegue de luces, sin imaginar el peligro que acechaba a sus pequeños. Otro escenario que me conmovió profundamente fue el de una mujer, esposa de un pastor, que solía organizar obras de teatro navideñas en la iglesia. Sin embargo, ahora se encontraba obligada a participar en representaciones donde los demonios eran el público. Cada función culminaba en una tortura, como si estuviera atrapado en un ciclo interminable de errores. Con lágrimas en los ojos, Jesús exclamó: «Ella transformó mi hogar en un lugar de celebración pagana, reemplazando la verdadera adoración por un mero entretenimiento mundano». La cámara también albergaba los tormentos de músicos que habían creado y cantado canciones navideñas. Eran forzados a interpretar sus propias composiciones sin tregua, mientras los demonios les arrojaban fuego líquido por la garganta. Antes de seguir, solo un pedido: suscríbete al canal, eso nos ayuda mucho a continuar. Jesús compartió que estas canciones habían reemplazado la auténtica adoración por un entretenimiento superficial y efímero. Sin embargo, lo más inquietante fue observar a personas que, en la tierra, se habían disfrazado de Santa Claus. Ahora se encontraban bajo el yugo del propio demonio de la Navidad, forzados a asumir sus roles mientras soportaban torturas inimaginables. Estas almas, que se habían convertido en la encarnación del demonio navideño, engañaron a los niños y desorientaron a las familias, como bien señaló Jesús. Entre todas las escenas, una de las más desgarradoras fue observar a familias enteras unidas en su sufrimiento. Habían perdido a sus seres queridos en trágicos accidentes relacionados con la Navidad, desde colisiones en carreteras resbaladizas hasta incendios provocados por árboles mal iluminados. Ahora, se echaban la culpa unos a otros por su sufrimiento interminable. Jesús explicó que los padres, en su afán de demostrar amor durante la Navidad, en realidad están condenando a sus hijos a un tormento eterno. Finalmente, nos encontramos en una sección especial de la cámara, dedicada a aquellos que han utilizado los medios de comunicación para celebrar y promover la Navidad. En este espacio, se reunieron productores de televisión, directores de cine, publicistas e influencers, todos ellos contribuyendo de manera creativa a la magia de esta festividad. Cada uno de ellos enfrentaba tormentos que eran proporcionales al número de personas que habían llevado a celebrar la Navidad. Jesús los observaba con una profunda tristeza, como si en su mirada se pudiera leer. Tuvieron la oportunidad de compartir la verdad, pero optaron por el engaño. Cuando Jesús me guió más adentro de la cámara, las escenas que se desplegaban ante mis ojos se tornaron aún más escalofriantes. Cada rincón de aquel lugar parecía vibrar con un dolor que superaba cualquier cosa que pudiera haber imaginado. La primera imagen que me dejó una profunda impresión fue la de un grupo de almas condenadas a revivir, una y otra vez, todo el contenido navideño que habían creado. Eran influencers digitales, productores de televisión y publicistas, y su castigo era cruel. Eran consumidos por los mismos productos que habían promovido. Árboles de Navidad, adornos brillantes, juguetes coloridos. Sus gritos de agonía resonaban en el aire, creando una atmósfera de desesperación que no se podía ignorar. Jesús nos observaba con una profunda tristeza en sus ojos, y con voz melancólica, expresó: «Hicieron que mi pueblo se enamorara del mundo y de sus celebraciones. Crearon imágenes deslumbrantes de una adoración pagana». En ese instante, Jesús me reveló la presencia de un grupo de teólogos y eruditos religiosos. Estos hombres y mujeres habían dedicado su tiempo a escribir libros en defensa de las celebraciones navideñas, pero ahora se encontraban en una situación desgarradora. Debían consumir esas mismas obras, convertidas en ardientes carbones. Se podía ver el tormento en sus rostros, mientras las páginas incandescentes quemaban sus bocas y gargantas, dejando una huella de sufrimiento que hablaba más que 1000 palabras. Utilizaron su conocimiento para engañar, no para desvelar la verdad, explicó Jesús.
Eran conscientes de los orígenes paganos de la Navidad, pero decidieron mantener esa información en secreto. Mi corazón se encogió al llegar a una sección donde se encontraban los nombres de niños que habían fallecido creyendo en Santa Claus. Estos niños se encontraban rodeados de demonios que se disfrazaban de juguetes y personajes de dibujos animados. Las lágrimas surcaban sus rostros mientras eran atormentados por aquello que, en la tierra, solía traerles alegría. Estos niños han sido guiados a depositar su fe en un Dios falso, lamentó Jesús con tristeza. Sus padres han sustituido la creencia en mí por la ilusión del Padre Navidad. Esta reflexión se entrelaza con la desgarradora realidad de los trabajadores del comercio minorista. Imagina a personas atrapadas bajo la sombra de árboles de Navidad en llamas, obligadas a manejar interminables montones de dinero ardiente. Entre ellas, había una gerente en particular, quien era atormentada por demonios que la forzaban a contar monedas al rojo vivo. Cada una de esas monedas simbolizaba las ganancias que había acumulado durante la Navidad, convirtiendo su éxito en una pesadilla ardiente. Jesús señaló la escena y explicó: estos trabajadores están directamente involucrados en el engaño, fomentando celebraciones que desvían a mi pueblo de la verdad. A medida que avanzábamos, Jesús me mostró una imagen especialmente trágica. Miembros de comités de iglesias que habían organizado programas navideños. Estaban atrapados en una fosa, adornando un gigantesco árbol de espinas llameantes. Cada vez que colgaban un adorno, este estallaba, lanzando fragmentos ardientes hacia ellos. Así, mi hogar se transformó en un santuario de celebración pagana, confesó Jesús, con lágrimas en los ojos. La siguiente sección desvela una escena aún más desgarradora. Los trabajadores de la industria alimentaria, quienes habían dedicado su esfuerzo a crear dulces y platos especiales para la Navidad, se veían forzados a consumir pudines y pasteles, mientras la interminable cantidad de estos manjares parecía no tener fin. La gula se transformó en un elemento central de una celebración que, en teoría, debería rendirme homenaje. Así lo expresó Jesús, con un tono de tristeza en su voz. Se apropiaron de un banquete pagano y proclamaron que era en mi nombre. Entonces, vi cómo se consumían en llamas las cartas que yacían enterradas bajo montañas de desdén. Gritaban mientras el peso y el calor de las cartas los asfixiaban. Participaron en el gran engaño, explicó Jesús. Al llevar estas misivas al Padre Navidad, no solo perpetuaron la mentira, sino que también alejaron a las familias de la verdad. Finalmente, Jesús me condujo a un lugar aterrador, donde las almas de aquellos que habían sido cantantes de villancicos navideños sufrían un tormento inimaginable. Eran forzados a entonar sus melodías una y otra vez, mientras demonios crueles vertían fuego líquido en sus gargantas, convirtiendo su arte en un sufrimiento eterno. Jesús explicó que utilizaron la música para embellecer la adoración pagana. Enmascararon celebraciones demoníacas con melodías dulces, pero nada podría haberme preparado para la última escena. Aquellas personas que, en vida, se habían disfrazado de Santa Claus en centros comerciales y eventos festivos, ahora se encontraban ataviadas con trajes ardientes, atormentadas por demonios que se disfrazaban de elfos malignos. A su alrededor, los gritos de los niños resonaban, un eco constante que recordaba el impacto de sus acciones en la tierra. Jesús, con una mirada cargada de profunda tristeza, expresó: estas personas se han convertido en verdaderos representantes del demonio de la Navidad. Han engañado a los niños y desviado a las familias, todo en nombre de una celebración que nunca fue mía. Mientras Jesús me conducía a través de esa cámara, cada visión se tornaba más intensa y perturbadora. Cada persona que cruzaba en mi camino era un recordatorio desgarrador de cómo decisiones que parecen inocentes pueden acarrear consecuencias eternas. Él me presentó a un grupo de periodistas y escritores que, a lo largo de sus vidas, habían creado encantadoras historias navideñas. Estas narrativas transformaron la Navidad en un tema universal de celebración, dejando de lado por completo su verdadero origen. Ahora, esos mismos escritores se veían obligados a utilizar plumas forjadas en llamas. Cada palabra que plasmaban en el papel les quemaba las manos,
pero no tenían otra opción. A su alrededor, demonios los acosaban, forzándolos a registrar los desgarradores gritos de las almas que habitaban en las cámaras navideñas. Jesús los miró con tristeza y comentó: «Han utilizado sus dones para fomentar el paganismo. Sus palabras habían desviado a muchos del camino de la verdad». Poco después, llegamos a un pozo, un lugar destinado a aquellos que habían perdido la vida en las celebraciones navideñas. La escena se presentaba como un ciclo interminable de celebraciones desbordantes, donde los excesos eran la norma. Sin embargo, la comida y la bebida que tanto habían disfrutado en vida, ahora se convertían en un fuego líquido que devoraba sus almas. Podía oír sus gritos, resonando en el aire, mientras consumían aquello que, en la tierra, les había brindado tanto placer. Jesús, con una profunda tristeza en su voz, expresó cómo transformaron el día que debería ser una celebración de su nacimiento en una mera excusa para la lujuria y el desenfreno. A su alrededor, observó a artesanos que habían dedicado sus vidas a crear hermosas decoraciones navideñas, reflejando el verdadero espíritu de la festividad. En la tierra, sus manos creaban piezas delicadas y hermosas, pero ahora se veían forzadas a lidiar con materiales ardientes. Sus manos, siempre marcadas por el dolor, nunca encontraban la sanación, pues el trabajo interminable las mantenía constantemente quemadas. Jesús explicó que cada artículo que crearon se transformó en un pequeño ídolo, un símbolo de adoración pagana que encontraba su lugar en el hogar de alguien. Otra escena inquietante mostraba a personas que habían interpretado personajes navideños en obras y presentaciones, sumergiéndose en un mundo de fantasía que distorsionaba la esencia de la celebración. Estaban forzadas a actuar como demonios, vistiendo trajes de fuego que abrasaban sus cuerpos. Jesús las señaló y exclamó: «Estas personas han mezclado la verdad de mi nacimiento con las celebraciones de las tinieblas. Transformaron mi historia en un teatro pagano». Y así llegamos a una sección inquietante donde los fotógrafos eran sometidos a un tormento incesante. Se veían obligados a utilizar cámaras que, al instante, quemaban sus ojos mientras intentaban capturar los sufrimientos del infierno. Mientras laboraban, los demonios los obligaban a repetir sin cesar frases como «sonríe» y «feliz Navidad». Jesús, atento a la escena, se dio cuenta de que habían creado imágenes que presentaban la celebración pagana de una manera engañosamente inocente. También observé a artistas comerciales que habían creado tarjetas y decoraciones navideñas. Ahora, empuñaban pinceles de fuego, dando vida a imágenes que reflejaban sus propios tormentos. Jesús explicó que transformaron su arte en un medio para embellecer el mal, logrando que lo oscuro pareciera algo hermoso e inocente. En un rincón del área de descanso, me topé con un grupo de viajeros que habían lanzado paquetes turísticos para las festividades navideñas. Estaban inmersos en asientos de viaje que ardían en llamas, mientras sus ojos se mantenían fijos en pantallas que reproducían una y otra vez videos de familias felices disfrutando de sus celebraciones navideñas. Jesús explicó que se beneficiaron al guiar a otros hacia la adoración pagana. Más adelante, encontramos a empaquetadores de regalos que trabajaban incansablemente, envolviendo paquetes en llamas con papeles que cortaban sus manos como si fueran cuchillas. Sus gritos resonaban en el aire, pero el tormento no cesaba. Cada regalo que envolvían se transformaba en un símbolo de la celebración de Satanás, afirmaba Jesús. Al final, viejos cultivos de marketing quedaban atrapados en oficinas consumidas por las llamas. Eran obligados a diseñar campañas publicitarias navideñas mientras todo a su alrededor se consumía en llamas. Jesús los observó y comentó: «Han vendido el paganismo a las masas. Han transformado lo que una vez fue odio en algo que mi pueblo ha llegado a amar». La última imagen que se presentó fue la de panaderos que, en vida, se dedicaron a la creación de deliciosos dulces navideños. Sin embargo, ahora se encontraban condenados a devorar pasteles y galletas ardientes que nunca saciaban su hambre, sino que, por el contrario, la intensificaban, sumiéndolos en un ciclo interminable de tormento. Estas escenas eran más de lo que podía soportar. Cada detalle, cada grito, cada lágrima, me llevaban a cuestionar cómo tantas personas habían caído en un engaño tan profundo.
Jesús, con su mirada serena, se convertía en un recordatorio constante de que aún había esperanza, pero solo para aquellos dispuestos a escuchar la verdad y a dejar atrás los caminos del mundo. La experiencia que viví a lo largo de esos 351 días transformó por completo todo lo que creía saber. No se trató simplemente de sueños o visiones. Fueron encuentros tangibles que ocurrieron durante mis episodios de muerte clínica. Cada vez que mi corazón se detenía, era transportada a una dimensión donde se desvelaban verdades tan profundas y sorprendentes que no había manera de regresar a ser la misma persona de antes. Jesús me reveló, con una claridad que asusta, cómo las celebraciones navideñas son percibidas por los ojos de Dios. Me explicó que han transformado los alimentos en ídolos, convirtiendo el sustento en una celebración de las tinieblas. Mientras recorríamos la cámara, una escena impactante capturó mi atención. La de los agricultores de árboles de Navidad. Estaban atrapados en bosques de pinos en llamas, sufriendo un tormento eterno. No solo el fuego les consumía, sino también la dolorosa comprensión de que aquello que habían cultivado con tanto esfuerzo se había transformado en instrumentos de engaño espiritual. Luego, en las tiendas departamentales, Santa Claus se encontraba rodeado de un ambiente inquietante. Allí, era sometido a una cruel tortura, forzado a escuchar, sin tregua, los deseos de los niños. Se veía acosado por demonios disfrazados de elfos que lo atormentaban sin piedad. El eco de las voces infantiles, tan puras e inocentes en la tierra, se tornaba insoportable en aquel ambiente. Jesús explicó que estas personas, de manera consciente, habían decidido encarnar a un demonio. Se transformaron en ídolos que alejaron a los niños de mí. Entre las más impactantes se encontraban los actores de televisión que participaban en especiales navideños. Estaban atrapados en un ciclo interminable de presentaciones, obligados a actuar frente a audiencias de demonios. Sus guiones, forjados en llamas, hacían que cada palabra que pronunciaban les quemara la lengua. Jesús me miró y, con firmeza, señaló: han transformado mi historia en un mero entretenimiento mundano, entrelazando la verdad con la celebración de las tinieblas. En ese momento, me recordó las Escrituras, enlazando lo que observaba con pasajes como Deuteronomio 12, 30, 32 y 2 Corintios 6, 14, 18. Se hizo evidente la separación que debe existir entre lo sagrado y lo profano, entre la luz y las tinieblas. Estas palabras resonaban en mi mente mientras contemplaba el sufrimiento de aquellos que habían entrelazado tradiciones paganas con la verdadera adoración. Cuando finalmente regresé a la vida, comprendí que mi misión había cambiado para siempre. Sentía la imperiosa necesidad de compartir lo que había aprendido, aunque eso implicara desafiar creencias y tradiciones profundamente arraigadas. Antes de vivir estas experiencias, yo también disfrutaba de la Navidad con gran entusiasmo. Decoraba mi hogar con esmero, compraba regalos para mis hijos y veía esta época como un momento de celebración. Sin embargo, tras todo lo que he vivido, he llegado a comprender que estas tradiciones, aunque nacen de buenas intenciones, pueden desviarnos del verdadero propósito de nuestra fe. Si estás escuchando este testimonio, te invito a que reflexiones sobre la eternidad de tu alma. Te animo a que indagues en los orígenes históricos de la Navidad, pero, sobre todo, busca cultivar una relación personal con Jesucristo que trascienda las celebraciones anuales y las tradiciones superficiales. La auténtica adoración, tal como Jesús me reveló, es un viaje diario en espíritu y en verdad. Si todavía te encuentras involucrado en estas tradiciones, ya sea celebrando la Navidad, preparando comidas especiales, comprando regalos o animando a otros a participar, te invito a que reflexiones y te arrepientas. Jesús me reveló que estas actividades, sin importar las intenciones detrás de ellas, dejan una huella en las personas, marcándolas con el número de Satanás, 666. Quiero concluir este testimonio con una oración de salvación. Querido Señor Jesucristo, reconozco que soy un pecador y que me he alejado espiritualmente de ti. He perdido mi primer celo espiritual
y he cometido muchas acciones que no te han agradado. He vivido mi vida únicamente para mí mismo. Ahora, con un profundo arrepentimiento, te pido perdón. Te ruego que dirijas mi atención y renueves mi fervor espiritual. Creo que entregaste tu vida en la cruz para salvarme, realizando lo que yo no podía lograr por mí mismo. En este momento, me acerco a ti y te pido que tomes el control de mi vida. Desde hoy, te entrego mi ser por completo. Te ruego que me ayudes a vivir cada día de una manera que te honre y te agrade. Te amo, Señor Jesús, y te agradezco profundamente porque sé que pasaré toda la eternidad a tu lado en el cielo. En el nombre de Jesús, oro. Amén. Él me ha permitido vivir estas experiencias con el propósito de advertir a su pueblo, no de condenarlo. El horror que viví en aquella cámara del infierno no es lo que Dios desea para nadie. Su anhelo es que todos se arrepientan y lleguen a conocerlo en toda su verdad. La decisión está en tus manos. Seguir aferrándote a tradiciones mundanas que, en secreto, rinden homenaje a Satanás, o abrir tu corazón a la auténtica adoración a Jesucristo. Recuerda que no hay segundas oportunidades cuando cruzamos el umbral de la eternidad. Que este testimonio actúe como una advertencia y una invitación a reflexionar sobre lo que realmente implica seguir a Dios. ¡Qué historia tan asombrosa y a la vez tan conmovedora! Sara, te agradecemos sinceramente por compartir tu experiencia con nosotros. Es imposible escuchar todo esto sin detenernos a reflexionar profundamente sobre lo que realmente implica adorar a Dios en espíritu y en verdad. El mensaje que has compartido es contundente. No debemos dejarnos llevar por tradiciones mundanas que nos distancian de nuestra verdadera esencia. Deja atrás lo superficial y para ti, que has permanecido hasta el final de este video, te ofrezco mi más sincero agradecimiento. Tu dedicación en la búsqueda de la verdad y tu reflexión sobre temas tan significativos revelan tu deseo de crecer espiritualmente. Que Dios bendiga tu vida y la de tu familia, iluminando cada uno de tus pasos en las decisiones que tomes de aquí en adelante. Recuerda que caminar con Jesús es un viaje diario. Es un compromiso de amor y fe. Hasta el próximo video. Que la paz del Señor te acompañe siempre. Amén.